En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no comáis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Las palabras de Jesús, que no sé cómo fueron entendidas en su momento, porque me parece que en aquel instante, hasta que vino el Espíritu Santo, no podían entender del todo lo que significaba ese mensaje de Cristo. Pero en fin, las palabras del Señor vistas hoy por la comunidad, después de 2000 años de entender lo que significaban, nos hablan claramente de la presencia real del Señor en la Eucaristía. No solamente eso, sino que nos dicen que para poder tener vida, una vida aquí en la tierra, una vida plena en la tierra, una vida feliz en la tierra, porque la felicidad es estar con Dios. Y para poder tener la vida eterna necesitamos la Eucaristía. El que come de este pan, dice Jesús, vivirá para siempre. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Yo soy el pan de vida. Creo que este es el punto de partida de nuestra fe en la Eucaristía, la presencia real del Señor, y que esa presencia real no es una presencia inútil, ineficaz, inoperante, sino que por el contrario esa presencia nos hace de Él, nos asimila a Él, es decir, nos ayuda a estar con Él, a vivir con Él, a ser como Él, a vivir para siempre, vivir aquí y vivir cuando llegue la hora de la muerte. Dicho esto, se plantea evidentemente una gran cuestión. ¿Todo el mundo tiene acceso a este pan de vida? Y hay que contestar con un sí definitivo. No puede quedar nadie excluido por motivos de dinero, motivos de raza, motivos de situación social. La Iglesia no ha excluido de la Eucaristía, del acceso eucarístico a una persona porque sea pobre o a una persona porque sea de un color distinto al de la mayoría. Todo el mundo, por lo tanto, tiene igualdad de condiciones para acceder a este gran tesoro del pan que nos da la vida, del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Ahora, ¿qué condiciones son, si es que hay que poner alguna, a las que hay que cumplir para acceder a este tesoro? El propio Jesús lo dice: no el que dice Señor, Señor, me ama, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre. Es decir, no podemos estar en comunión con alguien, y eso significa comulgar. Comulgar es estar en comunión. No podemos estar en comunión con alguien si estamos a la vez enfadados con ese alguien. Es decir, no podemos estar comulgando con Jesús si estamos a la vez enfadados con Jesús, si le estamos ofendiendo a Jesús, si estamos en situación de pecado. Si estamos en situación de pecado, ¿cómo vamos a estar en comunión con Jesús? Hemos roto la comunión y, por lo tanto, al romper nosotros la comunión, no podemos comulgar. La comunión solamente se puede dar a aquellos que están en comunión porque están en gracia de Dios, y en comunión porque aceptan la doctrina y las enseñanzas de Cristo, transmitidas fielmente por la Iglesia. El que está en comunión puede comulgar, y el que no está en comunión, por su pecado o porque no acepta lo que enseña la Iglesia, por ejemplo, un luterano o un musulmán, pues estos evidentemente no pueden comulgar. Forma parte de la tradición de la enseñanza de la Iglesia, explicitada por San Pablo, pero desde luego forma parte también de lo que nos enseña el sentido común. Si no estoy en comunión
¿cómo voy a comulgar? Si estoy enfadado contigo porque te he insultado, pues primero tendré que reconciliarme contigo y después te podré dar un abrazo. Es decir, o el abrazo será la misma reconciliación, pero lo que no puedo es ir a darte el abrazo sin haberte pedido perdón, sin estar reconciliado contigo. Y queda todavía otra cuestión. ¿Y entonces qué se hace con aquellos que no están en comunión? Por ejemplo, con aquellos que están en pecado mortal. Hay una parábola bellísima de Jesús, la parábola del hijo pródigo, con esos tres grandes personajes, el padre y los dos hijos. El hijo pródigo que se va de casa, que vuelve al hogar y que vuelve derrotado, vuelve fracasado, hambriento. Incluso no vuelve arrepentido del todo, porque lo que quiere es volver a comer en la casa de su padre y no disputar las bellotas con los cerdos. Pero vuelve a la casa del padre. Bueno, y el padre lo acoge. El hijo empieza diciendo: no hay que olvidarlo, he vuelto a la casa del padre. Y empieza diciendo el hijo: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Es decir, empieza mostrando su arrepentimiento. El padre le acoge sin ningún problema. El hijo mayor tiene una postura, en cambio, de rechazo. No quiere acogerle en la casa del padre. Bueno, y el padre, con cariño, me imagino, le recrimina y le dice: este hermano tuyo estaba perdido y le hemos encontrado. Pero antes le dice: hijo, todo lo mío es tuyo. Sabía que, desde el punto de vista legal, el hermano menor, el hijo pródigo, ya no tenía derecho a la herencia. Esa herencia se había llevado él la mitad, esa herencia que quedaba, la otra mitad, era completamente del hijo mayor. Todo lo mío es tuyo. Es decir, no estamos aquí haciendo un proceso judicial de que ahora este que vuelve va a tener una parte de los bienes que quedan. Simplemente estamos acogiéndole en la casa. Dicho de otra forma, el hijo vuelve arrepentido. Por lo tanto, una persona que viene arrepentida, una persona que pide perdón, que vuelve a introducirse en la casa del padre, tiene que ser siempre acogida. Así ha hecho la Iglesia. Por grande que haya sido el pecado, pues la confesión ha perdonado ese pecado y vuelves de nuevo a integrarte plenamente en la comunidad cristiana. ¿Y qué sucede cuando esa confesión no es posible? Porque no hay posibilidades de cambio, no hay, aunque haya propósito de enmienda, no hay posibilidades reales de cambio. Por ejemplo, una persona que vive en un segundo matrimonio sin haber anulado eclesiásticamente el primer matrimonio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que acogerle. En la Iglesia hay que acogerle. El Papa Francisco lo dijo claramente: no están excomulgados, en el sentido de que no pueden entrar en la Iglesia. Es decir, no estar excomulgado no significa ser admitidos a la comunión. Son parte de la Iglesia y son el hijo pródigo que vuelve y tiene que ser admitido en la Iglesia, admitido con cariño, admitido con un abrazo fraterno y paterno. Pero eso no significa que puedan comulgar. La admisión en la Iglesia es para todos, también para los pecadores que no pueden cambiar de vida. La admisión a la comunión es para todos aquellos que, siendo pecadores, están haciendo, han conseguido cambiar esa vida, están arrepentidos y cambian esa vida. Es decir, si no distinguimos esto, podemos pensar que basta con querer comulgar para comulgar. O basta con decir: yo quiero volver a la casa del Padre para poder recibir la comunión del Señor. La comunión significa comunión. Estar en plenitud de comunión, porque aceptamos las enseñanzas y haber suprimido de nosotros las ofensas graves que nos separan del Señor, que hacen daño al Señor. Pero estar en la casa, es decir, estar en la Iglesia, es absolutamente para todos. Nadie debe de sentirse rechazado por la Iglesia, porque la Iglesia no los ha rechazado nunca. Todo el mundo, por pecador que sea, es bienvenido a la casa de Dios. Luego, la comunión, que es lo íntimo, eso sí está reservado para aquellos que aceptan la doctrina y para aquellos que también, además de aceptar la doctrina, están intentando vivir conforme a esa doctrina. Que Dios nos ayude a ser misericordiosos con todos, pero también con el Señor, que no merece ser ofendido cuando se comulga en pecado mortal. Que así sea.